Jesús Aníbal Gómez estaba allí para terminar la carrera, porque le faltaban 2 años para ordenarse, y le enviaron a España y le pilló en una zona donde, porque se dividía en 2 zonas España con relación a esta guerra, la zona nacional y la zona roja. Él le pilló en la zona roja y lógicamente pues sufrió el martirio. En 1931, en abril, 14 de abril del 31, se proclama la República. ¿Y qué significa eso? Eso es una forma, digamos, pacífica de decir el monarca, que en ese momento era Alfonso XIII, el monarca ya no es monarca, ya no es nuestro rey, ya no nos representa, y vamos a elegir a un grupo de seres humanos para que nos gobiernen, no en nombre de Dios o en nombre de algún, digamos, entidad, sino en nombre de aquellos a quienes representan. Ese es, digamos, un primer detonante porque asusta a la gente y por otra parte le permite a grupos históricamente marginados tener poder y embriagarse con ese poder. El Estado o el gobierno controlaba a los militares, eso es, digamos, eso es lo que dice el papel, pero hay grupos de militares que se sublevan y dentro de estos grupos hay uno que encabeza Francisco Franco junto con otros militares que se sublevan e intentan un golpe militar fallido en 1936. Entonces, ¿qué es lo que termina decidiendo el gobierno español de ese momento? Apoyarse en los movimientos obreros existentes, armar a esos movimientos y permitir que sean ellos los que defiendan a la República. Cerca de la ciudad de Medellín, en el municipio de Tarso, Antioquia, se conserva la casa natal de Jesús Aníbal Gómez. Allí existen algunos objetos personales de sus primeros años de vida. Don Ismael y doña Julia ven en su hijo un perfil muy definido que hace imposible evitar que parta de su hogar en los primeros años de vida, superando las primeras dificultades, entre ellas, desprenderse de su familia y enfrentar un largo trayecto para llegar a Bogotá. Un viaje de grandes desafíos. Porque el transporte en ese tiempo, por ejemplo, era muy largo y muy dispendioso, pero él se fue con mucha ilusión y con mucha alegría al seminario. El arrancarse de su familia a los 11 años, Los peligros que enfrenta Jesús Aníbal con su edad tan corta son superados por el deseo de continuar con sus sueños. 1 día y medio a caballo y un par de horas en tren para llegar a la ciudad de Medellín. Y 10 días para llegar a Bogotá, capital de Colombia, y así unirse al sueño de la comunidad de los claretianos. Misión que había empezado en este país, en el departamento del Chocó, en 1909. Pasaba largo tiempo en meditación y oración, cultivando y haciendo crecer cada día las virtudes que lo caracterizaron. A los 15 años ingresó como novicio de la comunidad de los Hijos del Corazón de María. Consagró por primera vez los votos religiosos el 16 de julio de 1931. En esos tiempos, claro, se llegaban jóvenes, se recibían más pequeños, ¿no? Y se están recibiendo ya más grandes, sobre todo ya bachilleres, que vayan más definitivos en su vocación. Hacia 1918 1923 ya estaba funcionando aquí todo como seminario menor, y aquí salieron muchos misioneros
Y entre ellos por aquí pasó Jesús Aníbal Gómez. Muy cerca del seminario de Bosa existe una capilla que, según la historia, Jesús Aníbal solía frecuentar para orar, evidenciando el perfil sensible y humano compartido con sus compañeros de seminario. Una parte era la sala de estudio grande y en otros sectores, sí, dormitorios y tal lo que había. Hoy ya no es aquí el seminario, pues parte ha convertido para casa que llamamos de mayores ya, padres que han trabajado mucho y que ya no se valen, o bueno, están hasta que yo los llame, ¿no? Pero ya de edad. Ahora es un colegio ya, digamos, para los jóvenes de afuera. Este es un templo especial dedicado al corazón de Jesús pidiendo la paz de Colombia. Fue iniciativa de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, entonces en el siglo pasado arzobispo de Bogotá, primado. El voto al corazón divino de Jesús fue hacia 1902. Y está la guerra civil de los llamados de los 1000 días, con más de 100.000 muertos. Mucho valor de los colombianos batiéndose como 15 días, día y noche, pero lucha entre hermanos. Pasó por aquí, siendo estudiante o de postulante primeramente, o sea que seminarista menor, y después como estudiante. Solía visitar la Biblioteca Nacional de Bogotá para leer los textos de Marco Fidel Suárez, Miguel Antonio Caro, Rafael María Carrasquilla, Félix de Restrepo, Daniel Samper Ortega y Tomás Carrasquilla, indicando la dedicación del joven estudiante. Estudió en Bogotá hasta 1931, cuando se trasladó a Zipaquirá, una población ubicada a 48 kilómetros de la capital colombiana, donde los claretianos contaban con una casa filial. Sí, se recuerda con nostalgia, donde pasamos años de la juventud. No estaba tan habitado esto que estoy divisando ahora en Zipaquirá, pero el colegio, lo que fue nuestro colegio, sí, nos da nostalgia, donde recibimos mucho estudio con profesores muy competentes. Abajo están los comedores, la cocina, los de allá. Un gran museo que había, que era una maravilla, de las cosas que había, culebras disecadas, animales, un cañón, recuerdo, que traído de Cartagena. Se revela un alma, digamos, muy sensible, muy afectuosa, y con mucho apego sano, digamos, a lo que es su familia, su tierra. Y el recuerdo de que por aquí pasó Jesús Aníbal, el gran estudiante, modelo de estudiantes, dio ejemplo de virtud, de compañerismo. Él era alegre, contento, era un buen paisa, con su chiste y todo, y devoto de la Virgen. Y luego ya lo mandan a España, donde recibirá la corona del martirio. Jesús Aníbal recibió una noticia que cambiaría su vida y lo llenaría de alegría. Se debía desplazar con un grupo de compañeros seminaristas claretianos para continuar con los estudios que le conducirían a la ordenación sacerdotal en España, pero antes de eso, al terrible suceso que lo llevaría a entregar su vida. 10 años llevaba sin ver a sus padres desde la madrugada del 26 de enero de 1925 en el municipio de Tarso,
de donde salió para el seminario hacia Bogotá. El reencuentro con sus padres fue 10 años después, en Puerto Berrío, Antioquia, para verlos por última vez antes de partir para España. Aún su tiquete de viaje se conserva y muestra las dificultades de su recorrido para llegar a España en agosto de 1935. El joven seminarista llegó primero a Segovia, donde permaneció poco tiempo debido al clima. Este no le ayudaba para la sinusitis crónica que sufría. Por ello se mudó al sur de España. Así viajó a Zafra, en la ciudad de Badajoz, en Extremadura, muy cerca de la frontera con Portugal. A finales de abril de 1936 comenzó a crecer la atmósfera de violencia en el sur de España, por lo que los seminaristas y teólogos claretianos fueron trasladados a Ciudad Real. Cuando vemos que el discurso de la conciencia de clase, de cuño marxista, de cuño, digamos, anarquista, porque Marx no es el único que plantea este tema de la conciencia de clase, también está pues, desde el anarquismo, por ejemplo, un Bakunin o otras figuras muy importantes en Europa. Cuando ingresa este discurso, empieza a justificar y a legitimar y a impulsar a la gente a unirse, no ya por el sentimiento de somos españoles, sino somos dominados por un grupo de personas. Cuando van a señalar a los culpables de su dominación o a los culpables de sus escaseces, a los culpables de la desigualdad en la que viven y digamos, a la carencia de cosas, señalan a las fuerzas que históricamente han gobernado España, y entre ellas está la Iglesia Católica. Pero es tal el odio que esto despierta, que ya la Iglesia no es un grupo de seres humanos, sino una institución a la que hay que exterminar, porque representa muchas de las cosas que, según muchos, explican las desigualdades en la sociedad española. Los claretianos, o la congregación claretiana, es la congregación que más muertos, más mártires tuvo en España. Nos pillaron 3 seminarios, es decir, seminarios mayores, de muchachos que estaban ya estudiando teología. Eso para la congregación fue pues un desangrarse. Históricamente en España el Estado y el gobierno ha estado apoyado por 2 fuerzas. Por una parte la cruz, la iglesia, pero por otra parte la espada, digamos, la milicia, los militares. Entonces esa alianza que podría haber sido en otros tiempos clara entre la iglesia y la milicia o lo militar, para el año 1931 no es factible, porque el poder de la milicia o el poder militar está en manos del frente del gobierno de la Segunda República. Es decir, la Segunda República le debe obedecer al gobierno establecido, y el gobierno establecido dice, bueno, se hace un poco el de la vista gorda frente a los atropellos que se están presentando, y dicen, bueno, esto es casi que una consecuencia histórica de muchos años en donde ellos han concentrado riquezas, ahora pues que el pueblo se tome la justicia por sus manos. Más que entrar a discutir o a pensar en una reforma, no, es que hay que acabarla, y acabarla de 0 a 100, de 100 a 0, completamente. Entonces, viene la quema de conventos, por ejemplo, viene la persecución a comunidades religiosas, y hay figuras dentro de la misma Iglesia Católica pues que no se van a quedar de brazos cruzados y que también llaman de una u otra manera a la resistencia. Ellos estaban inicialmente en Zafra, que era un seminario claretiano que cayó en el momento del estallido de la guerra. Recordemos que el estallido fue el 18 de julio de 1936. Entonces a ellos ya en ese ambiente revolucionario que había, como un mes antes,
o sea, estamos hablando por ahí de comienzos de junio tal vez, los trasladaron al grupo de los seminaristas de Zafra hacia Ciudad Real. España se fragmenta, así como se fragmentan las familias, se fragmenta el territorio español y hay unas zonas en favor de los militares sublevados y otros en favor de la República. Entonces son territorios republicanos y territorios nacionalistas, como se los denomina. Hay dos, pues para no entrar en muchos detalles, hay dos grandes centros republicanos, uno es Barcelona, Cataluña como región, como zona, y Madrid. Y entonces en Ciudad Real supuestamente habría un ambiente más favorable. Sin embargo, las circunstancias no fueron así, porque a Ciudad Real llegó rápidamente, digamos, como estas turbas revolucionarias que de una vez enrarecieron mucho el ambiente y precipitaron pues, los acontecimientos en Ciudad Real. No solamente viene una fragmentación en términos ideológicos, políticos, sino que hay familias que se rompen. Hay dramas muy profundos en donde un hermano está en un bando y el otro está en el otro y se están disparando, porque empieza a ser muy importante esto del sentido de pertenencia. En Barbastro murieron 51 los formadores y ellos, pero bueno, el seminario. Y luego en Cervera, en Cataluña, en la provincia de Lérida, pues murieron 60 de ese seminario. Unos eran formadores y profesores y otros jóvenes. Claro, todo eso, siendo que te matan a seminarios, pues aumenta el grupo de una manera considerable. Aquí fueron 16 muchachos, no, 15 muchachos, y bueno, 15 que estaban ahí en Fernán Caballero y otro en Sigüenza. Empieza a penetrar en territorio, a intervenir en territorio español fuerzas ajenas. Es decir, de la Unión Soviética llegan a Cataluña personas con material bélico dado por la Unión Soviética, pero por ejemplo de Italia vienen desde el sur material y personal militar dado por Benito Mussolini. No tenemos huerta y para el baño nos las arreglamos de cualquier modo. De paseo no hemos salido ni una sola vez desde que llegamos. De hecho, guardamos clausura estrictamente papal. Así nos lo exigen las circunstancias. Escribe Jesús Aníbal a sus padres. Entonces allí en Ciudad Real los milicianos los hicieron prisioneros dentro de su misma casa y los redujeron pues a espacios mínimos vitales porque ellos ocuparon todo el edificio. Los seminaristas recogen lo poco que pueden. Poco tiempo tardaron en recoger sus pertenencias y despedirse de los que quedaban. Llegaron a la estación de Fernán Caballero, pequeño pueblo de la provincia manchega en Ciudad Real, España. Los milicianos ordenaron a los seminaristas bajar del tren. Unos bajaron voluntariamente diciendo: «Sea lo que Dios quiera, moriremos por Cristo y por España». Otros se resistían, pero con las culatas de los fusiles fueron obligados a bajar del tren y a la vista de los demás viajeros fueron allí mismo fusilados. Y los milicianos, que eran facciones muy diferentes, o sea, había distintos grupos y eso fue lo que complicó más, porque, por ejemplo, para su salida a Madrid llevaban, como quien dice, 14 sellos, prácticamente 14 salvoconductos, ¿no? Ni siquiera el pasaporte colombiano ni la protección que le había ofrecido el consulado de este país en Segovia
salvaron la vida de Jesús Aníbal, quien también murió asesinado, solo por el hecho de ser seminarista. En la persecución que había en ese momento en España, pues los de Fernán Caballero iban en tren, los bajaron y ahí presentan a Jesús Aníbal, y es cuando le hacen sabiendo que era colombiano, entonces tiene frente a su pasaporte. Y usted viene de Colombia para hacerse cura acá, de tan lejos. Ay, a mucho no. Y ni aún así pudieron escaparse, porque ya al subirse al tren en la misma Ciudad Real, ellos iban vestidos de civiles, pero ya los señalaron como religiosos, como curas. E hizo eso que en la estación de Fernán Caballero, que es la primera que hay después de Ciudad Real, muy vecina a Ciudad Real, los hicieran bajar del tren y los fusilaran allí, en aquel espacio. Lógicamente los mártires siempre para la Iglesia son como la santidad más granada, porque pongámonos todos, no es lo mismo, sí, el santo de cada día, lógicamente no es fácil, vivir la justicia, la prudencia y todas las virtudes, y llega un momento en que, bueno, pues el Señor le llama, pero al mártir que se le pone, ¿verdad?, ante la circunstancia de elegir entre vida o muerte, y en este caso, por ejemplo, un muchacho joven. Bueno, por eso la Iglesia siempre ha tenido la mayor estima a los mártires. Que el mártir se define precisamente por ese gesto único, y no digamos puntual, pero bueno, del martirio, el momento del martirio. Uno puede haber sido, pues como San Pablo, un perseguidor, eso, pero si en un momento determinado le dicen tú, no sé, blasfema, o tú di algo contra Jesucristo, y dice, no, yo creo en Dios, pues te vamos a matar. Entonces, ese gesto, digamos, que purifica todo. En un mártir lo que se canoniza es el hecho del martirio, porque es la fe, la confesión de la fe. Eso purifica, como el bautismo, purifica todos los pecados. Pues, humanamente hablando, toda guerra deja unas pérdidas enormes en vidas, en todo lo que se destruye, pues física, psicológica, espiritualmente en un pueblo, ¿no? La pérdida de miles de vidas humanas, y más que decir es que ganaron los blancos, los azules, los rojos o los morados, pues ganaron los vendedores de armas, como siempre, ganaron los promotores de los conflictos armados, y perdió la humanidad. La humanidad es la gran víctima, porque cuando tú deshumanizas al enemigo, cuando tú crees que no le estás disparando o atacando a un ser humano, sino a un bicho, a una cosa que no merece vida, tú ahí estás perdiendo tu propia humanidad. Y esa creo que es la mayor pérdida que trajo consigo el conflicto. El hermano Jesús Aníbal vivió un año en España, donde esperaba concluir sus estudios de teología para ser ordenado sacerdote de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María, misioneros claretianos. Te estimula para glorificar a Dios, que uno de los nuestros supo ser fiel hasta el final, y para nosotros aprender que también nosotros, no en el martirio, si no nos toca de derramamiento de la sangre, sino en el cada día que tengamos un alma generosa, aunque eso nos cueste sacrificio, y que confiemos en Dios, y que sepamos dar, si no la vida como un mártir, por lo menos, oye, desgranando día a día la espiga de nuestras capacidades, siempre motivados por la fe. Beatificados en total 522 mártires, y entonces se llaman mártires españoles del siglo XX, que incluyen pues este colombiano. Y que le da a la Iglesia ahora premia su labor, su virtud, su sacrificio, su martirio, con la beatificación.
es que ellos murieron por la fe, pero con los ingredientes de por amor, perdonando, y ellos eran, pues, digamos, el mensaje que defendía la buena noticia, la noticia de la paz. Sí, cuando Jesús en Belén, paz a los hombres de buena voluntad, ellos morían por amor, perdonando y por la paz. Entonces es lo que el mundo necesita.